con nuestro capítulo, ¿sí? Del curso de tutoría. Ya sabemos, el tema se llama la prudencia, ¿sí? Con este tema nosotros vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Con nuestro primer capítulo, la prudencia. Entonces, cuando hablamos de la prudencia, en este caso es una virtud cardinal, ¿sí? Es una virtud cardinal. Su nombre viene de cardo, ¿sí? Que es una palabra latina que significa juicio o eje o base de la vida moral de un hombre. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, en este caso, de la prudencia, es, por ejemplo, para que lo entiendan, es un comportamiento orientado a la felicidad. Por ejemplo, una virtud, como dice, es una virtud que actúa de forma justa, ¿sí? De forma justa, adecuada y moderada, ¿sí? Es definida por antiguamente, la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de esta virtud, de comunicarse con los demás mediante un medio del lenguaje, ¿no? Como vemos la imagen, mediante un lenguaje nosotros hablamos, ¿no? Esta prudencia, ¿sí? Nos comunicamos mediante un lenguaje claro, pues literal, adecuado, ¿no? De una forma que nosotros nos adecuemos en hablar. Así como actúa, ¿no? Respetando, por ejemplo, sentimientos, la vida o libertades de las demás personas, ¿no? Entonces, la prudencia, en este caso, resumiéndolo, es una virtud cardinal, ¿sí? Entonces, su nombre viene de cardo, que es una palabra latina, que significa el juicio. Es una vida moral de un hombre. Entonces, la forma de cómo vamos a trabajar la prudencia, ¿sí? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a trabajar. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué es la prudencia de una persona? Proviene, ¿no? Como les dije, de la palabra latina, ¿no? Consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada. Como vemos en la imagen, están hablando, ¿no? Al oído, ¿no? De una forma adecuada, ¿sí? Que, ¿no? De forma de cómo reflexionar. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos ver, ¿sí? La prudencia. Solo entonces la puedes contar, ¿No? Hablar, ¿no? De forma diferente, la virtud es actuar de forma justa y adecuada, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Cómo reflexionar o tomar alguna decisión, ¿no? De nosotros mismos, ¿sí? Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver entonces ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales que tenemos? Número 1, prudencia. Por ejemplo, la prudencia es considerada la madre de las virtudes, porque todas ellas necesitan que se le muestre lo correcto, distinguirlo del mal. Por ejemplo, mira hacia ambos lados al cruzar la calle, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ¿no? ¿Cómo distingues el mal? ¿No? Cuando nosotros cruzamos la calle, a veces no miramos a los lados, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? Las virtudes que tiene esto, ¿no? Dice, la prudencia es considerada la madre de las virtudes, porque todas ellas que necesitan que se muestre lo correcto o distinguido del mal, ¿sí? Aquí nos muestra, ¿no? Lo que es correcto, ¿sí? Esta forma de trabajar de forma correcta. Entonces aquí tenemos 4 virtudes, como se llama la prudencia, que son 4 virtudes cardinales. Son las virtudes que tiene la palabra prudencia. Entonces, el ejemplo es mira hacia ambos lados al cruzar la calle. Cuando tú cruces una calle, siempre lo correcto es mirar a ambos lados para ver, para poder cruzar. ¿Sí? Entonces, esa es la llamada prudencia. La segunda virtud se llama fortaleza. Son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Una cualidad se convierte en la fortaleza cuando se manifiesta con un rasgo constante y destacado de la persona. Entonces, ¿cómo destacamos, no?
La fortaleza, si te das cuenta, estas 4 virtudes que están dentro de las virtudes cardinales, es la prudencia, tenemos prudencia y ahora tenemos la fortaleza. Cuando hablamos de fortaleza, son las cualidades, actitudes o habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Esa es su fortaleza que tiene a una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cualidades yo tengo? ¿Qué actitudes tengo? ¿Qué habilidades deseables tengo? Y qué sobresaliente de esta persona. Por ejemplo, destacamos muchos con las matemáticas, ¿sí? Entonces, yo destaco, ¿no? En un curso, ¿no? Esas son mis cualidades, mis actitudes, mi forma, ¿no? Entonces, esto es la llamada fortaleza. Entonces, dentro de estas virtudes tenemos la llamada fortaleza. Son aquellas cualidades que nosotros vemos en nosotros, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todo lo que nosotros podemos mostrar o ver, ¿no? Nuestras cualidades. Entonces, en este ejemplo de esta virtud, fortaleza, tenemos, destaca muchos en la matemática. Entonces, donde yo tengo mis habilidades, ¿no? Tengo estas habilidades. Otros tengo habilidades en el deporte, tengo habilidades en un curso, ¿no? Tengo habilidades en, ¿no? Hay diferentes formas de habilidades que podemos tener en casa, ¿sí? Entonces, estas son las habilidades. Ahora, la tercera virtud cardinal es la justicia. La justicia es cierta medida, una distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada quien le corresponde. Ejemplo, quiero que haya justicia y que los culpables sean condenados, ¿no? Entonces, a esto nosotros le llamamos justicia. Este es el ejemplo. Quiero que haya justicia y que los culpables sean condenados. Entonces, esta es la justicia, la distribución equivalente de los bienes y los males. Lo que haces mal, tienes, ¿no? Tiene una justicia, ¿no? Todo lo que hagamos mal siempre va a tener algo de justicia, ¿no? Y nos pueden condenar por algo, ¿no? Si nos portamos mal, nos van a condenar, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿no? Estas virtudes cardinales, la justicia. Mira, ya hemos visto eh, prudencia, hemos visto la virtud fortaleza, ahora vamos con la virtud llamada justicia. Y vamos entonces con la cuarta virtud, ¿sí? La cuarta virtud que tenemos en las virtudes cardinales, porque son cardinales, ¿sí? Se No llama beber, no templanza. fumar. Ya está. Ah, Viene la llamada templanza. Se define como la actitud de calma, tranquilidad, ¿no? Calma, tranquilidad ante situaciones, por ejemplo, de estrés o como la moderación entre los placeres, excesos, ¿no? Entonces, como vemos, ejemplo, una persona que toma la decisión de no tomar gaseosa por 6 meses, un ejemplo. Entonces, dejamos, ¿no? Algo, ¿sí? O definimos, ¿no? Que no tenemos, ¿no? Que dejarlo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, aquí podemos tener diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Entonces, como vemos, la actitud es no calma, beber. ¿no? El estrés, ¿no? Los excesos, ¿no? Excesos de no comer mucho, ¿no? Entonces, cada uno tiene la diferente forma de trabajo, ¿no? Estas son las 4 virtudes que tenemos. Hay algunas personas que, ¿cómo se dice? Que piensan que le van a hacer mal la comida. Es por eso que no comen o a veces no beben. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos entonces, cuando hablamos de prudencia, aquí la prudencia es una virtud cardinales. Entonces, cuando hablamos de cardinales, tenemos 4 virtudes cardinales. La llamada prudencia, que está dentro, ¿no? Eh, tenemos la llamada fortaleza, ¿sí? ¿No? Prudencia, ya sabemos, es cuando vemos o corregimos algún error que hacemos mal. Fortaleza, ¿no? Es una cualidad o una habilidad que tenemos, ¿no? Justicia, ¿no? Es cierta medida, ¿no? Equivalente, ¿no? De lo malo que hacemos, ¿no? Tener una justicia, ¿no? Si nos portamos mal, nos castigan. Entonces, esa es una justicia. Entonces, esto es lo que vemos nosotros.
Y templanza es, ¿no? Es, por ejemplo, dejar algo, ¿no? O, ¿no? Definir una actitud, una tranquilidad, no No dejar algo, beber, no comer, ¿no? no hacer la tarea, no sé, algo así. No es Una algo, decisión. es una decisión que tomas, que por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no tomar gaseosa, ¿no? Sabemos que la gaseosa es malo en la salud, entonces dejamos, ¿no? De lado. Entonces, cosas que nos pueden hacer mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejamos algo, Ah, algunos tienen miedo de hacerse más gordos, como es por eso que a veces no comen pollo, ¿no? entonces comen solo fruta. ¿No? Entonces, Tienen una decisión de no comer pollo. ¿no? Es algo, un ejemplo, ¿no? De no comer. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un ejemplo de no tomar gaseosas de 6 meses. Entonces, esa es la forma de trabajar nuestra tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué la prudencia? Aquí dice, la prudencia es el arte de la decisión, dice, de decidir algo. Es el arte de decidir. La prudencia es una de las virtudes más importantes que puede tener un ser humano. Una virtud es una cualidad positiva que nos va a ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Entonces, escuchando esta palabra prudencia, nos damos cuenta que es una virtud donde nosotros como ser humano o como persona, ¿sí? Es decidir, ¿no? Lo que hace esta virtud, como es positiva, ¿no? Es una virtud positiva que nos va a ayudar a tener una mejor vida. Por ejemplo, si yo dejo de tomar gaseosa, o dejo algo que no de, ¿no? Como vemos, entonces es algo positivo, ¿no? Algo positivo para mí, como vida, como una ayuda, ¿no? De una vida mejor. La prudencia, por ejemplo, es la capacidad que tiene una persona La de, virtud también te puede volver vegetariano para ¿no? Hay algunos vegetarianos también, ¿no? Entonces, ahí la forma de nuestra virtud positiva, que ¿no? Esto es algo bueno que nos va a ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Dice, la prudencia es la capacidad que tiene una persona de tomarse su tiempo para juzgar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos da un, ¿no? A la persona juzgar con una realidad o para conocer a una persona tal como es, ¿no? Entonces, como dice la prudencia, es el arte de decidir. Es como nosotros decidimos con quién nos juntamos, ¿no? Es algo positivo. Eso es lo bueno, que es una virtud positiva, que nos va a ayudar a tener una mejor vida, ¿no? Entonces, conocer como persona a un amigo, cómo es, ¿no? Conocerlo como es, ¿no? Esa es la prudencia. Entonces, hay que saber conocerlo. Entonces, a eso nosotros le llamamos prudencia. ¿Sí? Miren la diferencia que hay, ¿no? Es una, si nos damos cuenta, es una virtud positiva para nosotros, ¿no? Como virtud, tiene todas las tiene virtudes cardinales buenas. Tiene prudencia, tiene su fortaleza, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos dando cuenta que tiene varias virtudes positivas. Como persona, para nosotros, es una virtud que nos da en la forma como nosotros decidir, ¿no? Nosotros decidimos, pero hay que decidir cosas positivas, ¿sí? Cualidades positivas para que nuestra vida sea mejor, ¿sí? Esto siempre ténganlo en cuenta, esta virtud, ¿sí? Esta virtud hay que tenerla en cuenta, siempre. Ahora, características. Vamos a ver sus características que tiene. A ver, la prudencia, calma ante cualquier decisión. Hay que calmar cualquier decisión. Las personas que viven la virtud de la prudencia se distinguen porque es su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Las personas nos damos cuenta de su virtud mediante trabajos, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo distinguir por qué es un trabajo, en su relación con las demás personas, cómo habla, cómo conversa, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde nosotros podemos darnos cuenta de la prudencia de cada, ¿no? Antes alguna persona o algún compañero, ¿no?
¿Qué podemos ver en sus características? También recoger una información que evalúe interiormente de acuerdo a los criterios o retos verdaderos. Luego analiza las consecuencias buenas o malas para sí misma y para los demás. Por ejemplo, de un compañero, ¿cuál es lo bueno de él y cuál es lo malo de él? Entonces, ¿no? Esas son las características que podemos darnos cuenta. ¿No? Por último, antes de tomar una decisión, actúa o deja de actuar, de acuerdo con aquello que haya decidido. Detener, piensa y habla, ¿no? Primero nos detenemos, ¿sí? Pensamos y hablamos, ¿no? Igual es cuando tú cruzas la calle. ¿Qué es lo que haces? Te detienes y piensas si la luz está en roja o verde, ¿no? Y después ya avanzas. Entonces, esa es la forma como se trabaja, ¿no? Que tú te detienes es calmar cualquier decisión que tú vas a tomar, ¿no? Alguna decisión que tú vas a tomar, lo primero es detener tu mente, ¿no? Pensar antes de hablar, ¿sí? Entonces, nuestra mente lo que hace es, se detiene, primero viene la pregunta, ¿no? Te preguntan algo, te detienes, piensas la respuesta y lo hablas, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar la prudencia, que es calmar antes cualquier decisión que vamos a tomar, ¿sí? Y la decisión tiene que ser buena, ¿no? Entonces, esta virtud es buena para nosotros, ¿no? La forma de nosotros poder tomar una decisión como alumno, como persona, ¿no? Entonces, ¿no? Estas son sus características que podemos tener en la prudencia. Ahora, características también los enemigos de la prudencia. Miren cuáles son sus enemigos, lo malo que tiene la prudencia, sus enemigos, que no se pueden ajuntar con la llamada prudencia. La precipitación, La la precipitación, debilidad ¿no? Es de una de ellas. Las voluntad, debilidades de la las voluntad pasiones. y las pasiones. Vamos con la ¿Puedo precipitación. leer la precipitación? La precipitación. Por ejemplo, es decir, cuando se detiene sin reflexionar o la prisa y los agobios. Detente en el camino, te detienes en el camino, observas bien el mapa y aprendes a distinguir por dónde hay de avanzar. Si no O lo sea, profe, todo lo contrario que de la prudencia. Son los enemigos de la prudencia. o lo, ¿no? Lo malo, ¿no? Dice, si no te piensas, te precipitas y tomarás decisiones imprudentes. Por ejemplo, cuando vas a tomar alguna decisión, lo que haces, lanzar lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Ese es lo malo, precipitarte, ¿no? ¿No? Cuando te hacen una pregunta y tú precipitante dices la respuesta 20, pero no es 20. Entonces, ese es lo malo de la prudencia. La prudencia, ¿no? La precipitación, ¿no? Hablar rápido, ¿no? Y no detenerte, ¿no? No. Lo malo de esto es que no te detienes y piensas y después hablas. Solamente lo que haces es lanzar lo que te venga a la mente. Entonces, Profe, este es lo malo o el enemigo, ¿no? Hablar, ¿no? Precipitaciones, ¿no? Rápido, ¿sí? Siempre que quieras responder algo o cuando te preguntan, ¿no? Siempre detente, piénsalo y después lo hablas, ¿no? Porque si tú hablas y no te detienes, ¿no? Entonces hablas cualquier cosa, ¿no? Tomas cualquier decisión. Entonces, primero hay que detenernos para tomar alguna decisión, ¿no? Como persona o como usted, ¿no? Como ustedes, cada uno, una decisión buena, ¿no? Entonces, cuando el profesor de matemática o el profesor, ¿no? De cualquier curso nos pregunta, nosotros percibimos, ¿no? Automáticamente no nos detenemos, no reflexionamos, sino lo primero que nos venga a la mente, ¿no? Y decimos, por ejemplo, el profesor de matemática, ¿no? Nos dice, y tú dices la respuesta, sacas y tu mente viene y dice un número, ¿no? Viene a la mente, 20. Entonces lanzas, pero la respuesta no es 20. Entonces, primero, detenernos, por eso son los enemigos de la prudencia. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos, pensar y después hablar. La respuesta, pero la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, miren lo malo que tiene. Este es un enemigo, ¿no? La profe, ¿puedo leer precipitación, ¿no? la debilidad de voluntad? Es como una debilidad, ¿no?
¿no? Entonces, lo que hace la precipitación es no avanzar, ¿no? En el mapa. ¿Y cuál es el mapa que observamos? ¿Cómo avanzar? ¿No? Ya sabemos que cómo podemos avanzar, primero es detenernos, pensar y después hablamos, ¿sí? O damos nuestra opinión, ¿no? Entonces, estos son los enemigos que tenemos. Ahora, otra de los enemigos, la debilidad de la voluntad. Cuando una persona es débil, ¿no? De forma de voluntad y se deja llevar por su estado de ánimo, enojo o impaciencia, no podrá reflexionar bien antes de tomar la decisión que requiere. Por ejemplo, la falta de dominio personal. A ver, por ahí. La debilidad de la voluntad. Por ejemplo, dice, cuando una persona es débil, la voluntad se deja llevar por el estado de ánimo, enojo o impaciencia. No puedes reflexionar bien antes de tomar la decisión que se requiere. La falta de dominio personal llega a tomar decisiones imprudentes. Entonces, ¿qué aquí nos está diciendo? Debilidad de voluntad. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver, cuando nosotros, ¿no? Nos gana la debilidad, lo que hacemos es enojarnos o impaciencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A ver, mi compañero, vamos a ponerle el nombre, mi compañero Juan. Lo que hace es fastidiar, ¿no? Vamos a ponerle, me fastidia o me golpea y la debilidad que te viene a la mente, lo primero es seguir golpeándole, ¿no? Responderle. Entonces, miren la debilidad. Esa es una debilidad de voluntad. Eso es lo primero que se te viene, el enojo, ¿no? Entonces, si tú lo fastidias a tu compañero, ¿no? Si viene Juan y me fastidia, ¿no? Me toca o me golpea, lo que tú haces es responder. Esa es la debilidad que tienes. Ese es el enemigo de la prudencia. Lo primero que, al no golpearlo, si tú no lo golpeas, piensas primero, ¿no? Lo que haces es pensar, ¿no? Pensar, te detienes, lo primero lo que vas a hacer es tú, detenerte, pensar y hablar con tu compañero, ¿no? No, es hablar, no golpear, ¿sí? La debilidad que tenemos como voluntad, algunos, ¿no? Es golpearlo. Entonces, como debilidad nosotros hay que tener esto en cuenta, ¿no? Esta es una debilidad. Y esa debilidad se llama debilidad de voluntad, ¿sí? Entonces, miren, hay que primero tomar la decisión. Si tu compañero te golpea, tú te detienes, piensas y hablas con él. Solamente es hablar, ¿no? Conversar, ¿no? ¿No? Con él, no golpearme, ¿no? Conversas con él. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Sí, te escucho, Anthony. Profe, ¿va a dejar tarea? Sí, y les voy a dejar tarea. ¿Sí? Ya está. Entonces, a ver, entonces, miren, ¿cuál es el enemigo de la prudencia? Miren este enemigo. ¿Sí? Miren uno de los... La precipitación, la debilidad de voluntad, las pasiones son ¿No? la debilidad de la prudencia. No, ¿No? son los enemigos de la prudencia, digo. Mira, uno de los enemigos, ¿no? Todos, cuando nosotros nos golpean, lo que primero que hacemos es reaccionar, ¿no? Esa es nuestra debilidad. Esa es la débil del voluntad. Mira, y si la prudencia nosotros en nuestra mente pensáramos, es algo positivo, ¿sí? Es algo positivo. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta los enemigos que tiene la prudencia. Cuando tú piensas, ¿no? Te detienes y piensas y hablas, ya algo positivo. Pero si tú golpeas, ya es tu debilidad. Entonces ahí es donde tú te encuentras, ¿sí? El enemigo de la prudencia. Y la siguiente es las pasiones. Si por un lado la debilidad de voluntad no hace ser imprudente, las pasiones son el otro enemigo que entra en juego. Si no sé cómo domina esas pasiones, ella se cegará a tomar las decisiones. Nunca tomes una decisión cuando estés bajo el dominio de una pasión. Entonces, mira, acá tenemos otra debilidad, ¿no? La pasión del otro enemigo, ¿no? Es como si fuera la debilidad. Son algo, ¿no?
que tú tomas una decisión cuando estás bajo el dominio de una pasión, ¿no? Entonces tú, ¿no? Tomas tu decisión. Entonces, miren, estos son los 3 enemigos que tiene la prudencia. Miren estos enemigos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo nosotros tomar alguna decisión. ¿Sí? Después tenemos, ¿qué se necesita hacer para ser prudentes? ¿Qué se necesita para ser prudentes? Por ejemplo, ¿qué se necesita? Esfuérzate por pensar bien sobre lo que vas a hacer. ¿Sí? Ya, te das cuenta, ¿no? Esfuérzate por pensar bien sobre lo que vas a hacer. Analiza las consecuencias, responsabilidades entre ellas, valores diferentes opciones. No decidas lo primero que se te viene en la cabeza, como te decía. Profe, falta 3 minutos para que acabe la clase. ¿Sí? Entramos de Entonces, nuevo. ¿sí? Sí, entramos de nuevo para terminar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ¿sí? Si se acaba, entramos de nuevo porque todavía nos falta. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia que tenemos, ¿no? Miren, no tomar lo primero que se nos viene a la cabeza. Como vemos en esta imagen, miren, su compañero le dice que no se lance con el skate, ¿no? Porque se va a caer, ¿no? Porque se va a golpear. Entonces, ¿no? Él, ¿no? Reflexiona primero, ¿no? Analiza la responsabilidad que va a haber si se, ¿no? Se va a caer, se golpea, ¿no? Se puede romper el codo, ¿no? Entonces, la diferencia en opciones, ¿no? Nunca tomes la decisión, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza, nunca, ¿sí? Por ejemplo, posee valores. Para ser verdaderamente prudente, debes tener nuestros valores muy bien establecidos. Si para mí no es un valor decir la verdad, ¿no? Si tú no dices la verdad, no serás prudente cuando veas tentado a mentir. Por ejemplo, si tú dices mentiras, no eres prudente. Pero si tú dices la verdad, estás dentro de las personas llamadas prudentes, que tú dices todo lo que es verdad, ¿no? Verdadero, un valor verdadero, ¿no? Decir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces aquí posee los valores. Miren, si tú mientes, eres imprudente. Y si tú dices la verdad, eres prudente. Miren la diferencia que ves. Apréciate tu fuerza de voluntad. Sucederá que conozca qué valores son los que te acercan a Dios. Pero ¿cómo decidí? Dice, cómo decidí conforme a ellos? Si tienes una voluntad débil que se deja vencer por las tentaciones y cuando las pasiones te ataquen, ¿cómo guardarás la serenidad para reflexionar si tu voluntad es débil? ¿No? Entonces aquí ya te das cuenta que la voluntad débil te lleva a vencer tus tentaciones, por ejemplo, a golpear o a tomar malas decisiones, ¿sí? Te tentan. Por ejemplo, tu compañero te dice, vamos a la fiesta, te está tentando. Entonces, eso es la debilidad débil que nosotros como personas podemos tener. Entonces, hay que eliminar estos enemigos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tomar una decisión correcta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si se acaba, entramos de nuevo para terminar las últimas. Ya nos falta poco, ¿sí? Terminamos lo último, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a poder ver, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades que hay que desarrollar? Por ejemplo, mediante la prudencia, por ejemplo, hay que observar bien quién se detiene o observa para reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? La persona que nos detiene para, para decirnos lo bueno y lo malo, ¿no? Nos observa primero y nos dice lo bueno y lo malo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tu compañero te separa, cuando estás peleando, ahí te das cuenta que él observa, ¿no? Lo primero que vas a hacer, vas a golpear, entonces él te detiene, ¿no? Entonces él reconoce lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces ahí observamos la prudencia. Por ejemplo, distingue entre lo que sucede y lo que dice la gente que sucedió. Por ejemplo, cuando la persona dice algo que no era lo que había sucedido. Miente, ¿no? Miente. Y no dice lo verdad. Cambia, Como ¿no? que yo no comí tu helado. ¿No? Ahí está, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tu compañero dice, ¿no? Alberto comió tu helado.
pero no comió tu helado él, sino fue otra persona. Entonces, ahí distingues, ¿no? Lo que sucedió, miente con la decisión, ¿no? Ahí observamos algo, un ejemplo. 3, distingue entre lo que es importante y lo que no es, ¿no? Ahí distinguimos lo que es bueno y lo que es no. Lo que es importante y lo que no es importante para mí. Como ir a la fiesta o hacerles caso a sus padres. Al final eligen la fiesta. Ahí está, ¿no? Ahí Ah, bien. igualito. Ahí ya distinguimos lo que es importante y lo que no es importante. Ahora, la siguiente, busca bien la información que nos permita decidir el bien, ¿no? Aquí ya tomamos la decisión de hablar, ¿no? O dar nuestra información, ¿no? Pero que sea buena, ¿no? Después, analiza lo que no dice. Que no repitamos de memoria las cosas, sino que la entender, ¿no? Ahí viene un ejemplo también, ¿no? Analizar las consecuencias de algo que vamos a decir, a decidir, ¿sí? Si yo voy a, ¿no? Primero lo que hago es analizar lo que yo voy a decir, ¿sí? Lo que yo voy a decidir, ¿no? Entonces, ahí analizamos. Por eso dice la prudencia es el arte de decidir. Y 7, domina nuestros enojos para que veamos con serenidad la realidad, ¿no? Dominas, ¿no? Nuestros enojos para que hagamos con la serenidad la realidad, ¿no? Y aquí dejamos una frasecita de Proverbios 14:8. Dice, la ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción de los necios de los engaños. Entonces, primero, pensar, ¿no? Siempre pensar antes de tomar alguna decisión, ¿no? Este es lo bueno de la prudencia, ¿no? Y entonces, ¿no? Esto sería lo bueno, ¿no? Entonces, vemos algo positivo en este tema, ¿no?